¿Qué tal? Gracias por continuar en sintonía con Noticias 21. Con esas cálidas temperaturas a cualquiera se le antoja darse un chapuzón en los ríos, pero cabe destacar que los ríos pueden encontrar peligro, precisamente porque las aguas que transporta el río muy fría, eso es un factor, y otro factor es que son rápidas, así que tomen en consideración que el contraste entre aire cálido en nuestra zona, así como también esas aguas frías, pueden provocar lo que es esa condición de hipotermia. Si va para los ríos, siempre utilice un chaleco salvavidas, pero sobre todo tenga mucha precaución, aléjese de las aguas rápidas, no se arriesgue, vigile a sus niños y sus mascotas, y también, por supuesto, como les mencionaba, evite ese riesgo de sufrir lo que es esa condición de hipotermia. A través del Valle Central la calidad de aire se ha ido deteriorando, apenas en esos niveles moderados. En sectores del condado Kern está mala para grupos sensibles, precisamente por ese aumento de las temperaturas que ya se siente en nuestra área de cobertura. De hecho, es muy posible que hacia martes y miércoles ya estemos registrando los 3 dígitos en la región. Algunas tormentas se han ido desarrollando en sectores de la Sierra Nevada, todo eso por inestabilidad en alta atmósfera. En la superficie tenemos ese sistema de alta presión que nos está provocando, por supuesto, ese aumento en temperaturas. Así que los 3 dígitos posiblemente hacia el día de mañana, continuando el miércoles, y ya desde el jueves ese mercurio descendiendo en nuestra área de cobertura hacia Fresno en los 98. Fíjese como ya hacia el fin de semana, viernes y sábado, esas temperaturas van a caer en ese rango de los mediados 90 grados. Así que estará bastante caluroso, mantenerse muy bien hidratados. El segmento de Ventana al Tiempo de Noticias Univisión 21 está patrocinado